Muy buenas, vamos a hacer un ejercicio en el que se refleja, os voy a explicar también la idea importantísima de tasa de variación media de una función en un intervalo, que básicamente es lo que varía la función dividido entre lo que varía el intervalo, ¿no? O el avance, ¿no? Lo que subimos o bajamos entre lo que avanzamos. Es tan sencillo como eso. La idea, repito, es muy sencilla, pero es clave porque anuncia la idea de derivada que veréis en primero y segundo bachiller. ¿De acuerdo? Es el ejercicio 41 de funciones y nos dicen haya la tasa de variación media, que parece un nombre muy rimbombante, pero es básicamente lo que variamos, bien aumento o bien disminución. Si es aumento, pues positivo, y si es disminución, pues quedará negativo. Dividido entre el avance, ¿no? Entre la longitud del intervalo. Por ejemplo, tenemos, bueno, voy a poner aquí una serie de cosas importantes antes de empezar a funcionar. Repito, el concepto es muy importante porque es previo al de derivada. Es sencillo porque es lo que subimos o bajamos entre lo que avanzamos. Basta simplemente saber cómo hallar lo que subimos y lo que bajamos, que es el valor de la función para b o para un punto del intervalo, para el extremo del intervalo, menos el valor de la función para el origen del intervalo. Esa sería la fórmula TVM de f, tasa de variación media de una función concreta en un intervalo concreto, sería el valor de la función para el b, para el extremo, menos el valor de la función para el origen del intervalo, ¿no? El inicio del intervalo, dividido entre la longitud de ese intervalo, que es b menos a. Luego, la fórmula es muy sencilla, f de b menos f de a partido de b menos a. ¿Qué es a y qué es b? Pues el intervalo, ¿no? Los valores de inicio y final del intervalo. ¿Y qué es f? Pues la función o las operaciones en cuestión que le hacemos a esos valores. ¿De acuerdo? Pues es un poco. ¿Qué ocurre gráficamente? Pues gráficamente lo tenemos ahí, ¿no? Tenemos ahí una función f en rojo, ¿no? En unos ejes coordenados y tenemos que cuando la x vale a, pues la función vale f de a, ¿no? Que es la altura de la función en ese punto. Y cuando la f vale b, pues tenemos f de b, ¿vale? Que es la altura de la función o el valor de la función para x igual a b. ¿De acuerdo? Habrá que restar esos dos valores, f de b menos f de a, y dividirlos entre b menos a, que es la longitud del intervalo. Vamos, básicamente lo que subimos entre lo que avanzamos. Ahí lo tenemos de nuevo, la fórmula f de b menos f de a dividido entre b menos a, ¿vale? Y gráficamente ahí lo podéis tener tranquilamente un rato mirándolo, ¿de acuerdo? Y lo tenéis también en la foto colgada previamente. Vamos a hacer el ejercicio. La primera función es x cuadrado más 2x menos 3 y nos piden la variación media en el intervalo 0, 2. ¿De acuerdo? TVM, así se nota o la notación es así, ¿no? Se escribe TVM de la función x cuadrado más 2x menos 3 en el intervalo 0, 2. Habrá que hallar f de 2 menos f de 0 entre 2 menos 0. Pues ahí lo tenemos, f de 2 menos f de 0 entre 2 menos 0. Es bien sencillo. ¿Qué es f de 2? Pues el valor de la función cuando la x vale 2. ¿Qué es f de 0? El valor de la función cuando x vale 0. Y cuidado con ese signo menos, ¿de acuerdo? Que es el que da problemitas. Bueno, pues lo hago tranquilamente, eso lo podéis hacer vosotros. F de 2 es 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 3 y le resto 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3, ¿no? Y divido entre 2, que es la longitud del intervalo. Obtengo 4, si no me he equivocado. Hacedlo despacito, que vosotros con los signos sois un poquito más torpes en general. Vale, con el segundo lo mismo. La función ahora es 3 partido de 4 menos x y el intervalo menos 2, 1, ¿no? Pues será f de 1, ahora lo llamo h, bueno, pues h de 1 menos h de menos 2, dividido entre 1 menos menos 2, que va a ser 3, ¿no? ¿Cuánto es h de 1? Pues meto en la x1, 3 partido de 4 menos 1. ¿Cuánto es h de menos 2? Pues 3 partido de 4 menos menos 2. Repito, cuidadito que eso va a ser 6. Por tanto, termino como 1 menos 3 sextos partido de 3, que da lugar a un sexto si no me he equivocado. Las operaciones las hacéis despacito vosotros. Si veis algún error, pues me lo decís.
Esta es un poco más dificililla en términos de operación, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Hacemos f de 1 menos f de menos 2 partido de 1 menos menos 2. Lo que pasa es que ahí tiene un signo menos el menos x al cubo, tiene el menos de la resta que tenemos que hacer y tenemos el menos de meterle en la x un número negativo que es el menos 2, ¿no? Pero bueno, la fórmula la tenemos. Primero, g de 1 menos g de menos 2 partido de 1 menos menos 2. Lo de abajo va a ser 3. Ahora, ahí el problemilla viene con tantos menos ahí en menos g de menos 2. Pues lo hacéis con cuidadito. Yo lo tengo aquí, lo voy a dejar un rato. Menos 1 al cubo, el menos no está afectado por el cubo, más 2. Y luego le resto el menos 2 al cubo con el menos delante que tiene que tener, más 2. ¿De acuerdo? Y partido de 3, por supuesto. ¿Cuánto va a dar esto? Pues si no me he equivocado, menos 1 más 2, menos 10, partido de 3, que creo que es menos 3. Pero bueno, puedo haberme equivocado porque hay un montón de signos menos. Creo que no, porque lo he hecho con cuidadito. Miradlo bien vosotros. Terminamos un cuarto y último ejemplo. Pues nada, la función raíz de x menos 2, la tasa de variación media entre 3 y 6. Es decir, lo que vale para 6 la función, menos lo que vale para 3 la función, entre la longitud de avance o de intervalo, que es 6 menos 3. Ahí lo tenemos, i de 6 menos i de 3 partido de 6 menos 3. Pero es que i de 6 pues es raíz de 6 menos 2 y i de 3 es raíz de 3 menos 2. Es decir, sustituimos la x por el valor indicado. Y obtenemos raíz de 4 menos raíz de 1, que es 2 menos 1, que es 1 dividido entre 3, pues un tercio. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos un vídeo muy importante para vuestra educación en términos de funciones y de derivadas que empezarán el año que viene. Tasa de variación media. Si le aplicamos a eso un límite, obtendremos la derivada, pero eso ya para el próximo año. ¿De acuerdo? Pues un saludo.